Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, octubre 1 de 2023. Tengo las 7 de la mañana con 57 minutos y vamos a empezar entonces nuestra reunión. Y para eso vamos a primero leer y orar la oración que nos enseñó Jesús del Padre nuestro que está en Mateo capítulo 6, versículo 6 hasta el 13. Entonces voy a leerlo, pero al mismo tiempo será el momento de oración tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó desde el principio de su ministerio. Esta es la oración para todos los cristianos. Hoy se reúnen millones de cristianos de diferente tradición, desde las iglesias representantes más antiguas como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y luego las demás sectas que se reúnen en diferentes partes. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, del 6 hasta el 13. Dice así: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Es muy interesante, es una advertencia muy seria para el cristiano, muy seria. Vamos entonces a pasar a hacer la oración que nuestro Señor nos lo enseñó. Aquí. Dice así, y cuando voy leyendo vamos a ir orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre, jamás. Gracias, Señor, por tu enseñanza a orar. Y que esta mañana tu palabra sea fielmente predicada a través de este medio. Y que llegue hasta los oídos de aquellos que van a ver esto, aquí y también en la internet. Edifícanos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestra mente y espíritu. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. El tema de hoy es cómo van a descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo van a descuidar una salvación tan grande? Es el tema de hoy. Y el texto está en Hebreos capítulo 2,
del 1 al 4. ¿Ok? Hebreos, vamos a leer capítulo 2, del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Vamos a leer. Voy a poner mis pantallas bien. Aquí está. Ok. Perfecto. Aquí está en nuestra pantalla de la Biblia. Tengo conmigo la Reina Valera. Voy a poner las dos versiones que uso yo. Hay cantidad de versiones en español en la internet. Por eso yo lo llamo el milagro de la internet. Y voy a tener también la Biblia de las Américas. Hebreos capítulo 2. Nueva Biblia de las Américas, porque hay dos versiones. Y también la Reina Valera, que es la versión que la mayoría usan. Bien. Dice Hebreos 2, del 1 al 4. La palabra del Señor, bendita su palabra, dice así: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a los que hemos oído. No sea que nos desviemos. Esta es una advertencia seria, hermano. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, devastadora, la cual, después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la vieron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios o milagros, y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Esta es la bendita palabra de Dios, inmutable, poderosa, y con mucha reverencia tenemos nosotros que atender a esto. Bueno, vamos a entrar al estudio muy importante. Capítulo 2 de Hebreos viene a ser, como dice, por tanto. El por tanto implica de algo que ya se habló, como que nos lleva a una conclusión. Y la conclusión es en base a dos cosas principales según el contexto. Muchos eruditos dicen que es en base a lo que se habló en el capítulo 1, del 1 hasta el 14. Escuche bien eso. Tengo aquí mi marcador. Porque en el capítulo 1 de Hebreo, como hemos visto, habla acerca del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y cómo el Señor nos ha hablado y habló ya en este tiempo a través de su Hijo Jesucristo. Ya no a través de profetas, ya no a través de lo que hizo en el antiguo pacto. Eso ya pasó. Ya no habla Dios de esa forma. Ni con sueños habla, ni con visiones. Si alguien le dice a usted, tuve una visión, o el Señor me reveló, o está bromeando, y lo cual con la palabra del Señor no se bromea. Es un blasfemo, ¿no? O está simplemente mal de la cabeza y necesita ver un psiquiatra. Pero no existe. Y lo voy a repetir. Porque en el mundo evangélico, la mayoría de la gente que entra ahí creen a estos falsos charlatanes y profetas. Y no me cree, haga Google. Millones van a través de falsos profetas charlatanes
¿no? Se llaman discípulos o apóstoles, yo no sé quién les dio, ellos mismos se ven al espejo y se dan ese título, porque no existe apóstoles, no existe profetas, ni visionarios, ni soñadores sí, porque sueñan tonteras, pero no tienen ninguna autoridad del Señor para declarar lo que dice. Así que usted, amigo angélico, sea sabio, no sea crédulo, para que no le engañen y usted regale su dinero. Dios ya no habla como habló antes, ya nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Las palabras de su Hijo están plasmadas en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, eso habla el capítulo 1 y compara a Jesús con los ángeles. Pero no solamente eso, sino que ordena a los ángeles a que adoren a Jesús como Dios. Es muy interesante, porque solamente hay un Dios y un Señor. Bueno, el autor de Hebreos posiciona a Jesús, aplicándole todos los términos del antiguo pacto a Jesús. Todo eso que en el antiguo pacto se refería a Dios, el autor de Hebreos lo aplica a Jesús, como si fuera Dios. Si es así, y si realmente creemos lo que dice las Escrituras, entonces podemos concluir que Jesús, el Hijo de Dios, no solamente es el Hijo de Dios, sino Dios mismo. Para los creyentes no tenemos ningún problema, porque creemos en la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo cual da sentido. Eso dice todo el capítulo 1. Y luego pasa al capítulo 2 que estamos leyendo hoy. Por eso dice, por tanto, ya que dijo eso en el capítulo 1, dice, debemos prestar mucha atención. Ahora, aquí viene la parte que vamos a hoy día a estudiar. Dice, debemos prestar mucha atención o es necesario que con mucha diligencia andemos en las cosas que hemos oído. No sea que nos desviemos, aquí dice no sea que nos deslicemos, que es lo mismo, o caer, o apartarnos. Ahora, esto es muy interesante porque la frase prestar mucha atención a las cosas que hemos oído, que está en el aoristo participio, oído, aoristo participio, el verbo. Recuerdo, cuando usted estudia la Biblia tiene que prestar mucha atención al verbo, al tiempo del verbo que se está usando. Aoristo significa una acción completada en el pasado, que ya no se va a volver a repetir, pero que su finalización tiene efectos hasta ahora y vigentes. ¿Por qué es importante eso? Porque hay cosas que se completan en el pasado, pero ya no tiene vigencia ahora. Ya cumplieron su trabajo y se acabó. En este caso, el oído, la acción de oír, ¿no? Esas cosas, no quedó en el pasado, como decir, bueno, ya leí este libro, ya causó el pasado. No, eso, lo que hemos leído, tiene hasta ahora vigencia. Porque no se lee una historia común y corriente. Se está leyendo algo que tiene vigencia. Por eso el aoristo implica eso. ¿Ok? Eso es muy importante que se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque dice, hemos oído. Es decir, ¿qué han oído? Es la pregunta. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos cuando dice, ¿qué han oído? Bueno, según el contexto que estamos leyendo, lo que ellos han oído es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Dice, primeramente se refiere a enseñanzas orales, porque dice lo que han oído, no dice lo que han leído. Antes, en la iglesia primitiva no había estos escritos, los únicos escritos eran los escritos del Antiguo Testamento. Pero no, mucha gente no tenía en su casa eso, tenían que ir a la sinagoga. Entonces el rabino leía de los rollos y la gente escuchaba atentamente, porque en su casa no tenían una Biblia como tenemos ahora. Entonces,
Era muy importante que presten 100% atención. 100% atención, porque en su casa no había una forma, digamos, oh, ya lo grabé, digamos así, o ya lo grabé, aquí está grabado, no había eso. En ese tiempo era memoria, pura memoria. Por eso que los hijos de los hebreos tenían que memorizar la ley. Pablo reconoce, alaba y halaga a Timoteo, a la mamá de Timoteo, a la abuela de Timoteo, porque ellas, estas mujeres piadosas, enseñaron a Timoteo las escrituras desde que era muy pequeño. Las mujeres tenían un papel muy importante en ese entonces. Tomaban muy en serio la palabra de Dios. Y cuando digo muy en serio, muy en serio. ¿Ok? No estaban jugando. Eran mujeres que eran con convicción espiritual, doctrinal de lo que estaban leyendo, de otras maneras, cómo iban a enseñar a sus hijos. Timoteo es un ejemplo muy claro. En su abuela Loida y en su madre Eunice, dice el apóstol Pablo. Le enseñaron a Timoteo de pequeño en la casa el catecismo. El catecismo es pregunta y respuesta. ¿Qué es Dios? Respondía, eso es catecismo. Así que el catecismo no lo inventó Lutero ni el Papa. Eso viene de tiempo inmemorial. A veces me preguntan, ¿quién inventó el catecismo? Dios. ¿Cómo que Dios? Sí, no le preguntó Dios a Adán, ¿dónde estás? De todo árbol del huerto podrás comer. Eso es forma de catecismo. Porque el catecismo implica preguntar, responder, explicar. Ya sabe entonces la definición. Se refiere a enseñanzas orales en este caso. ¿Cuáles enseñanzas orales? La que enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Eso lo dice de una manera también muy clara el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Ahí está. Vuelvo a repetir, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Porque Jesús hablaba al aire libre cuando entraba en las sinagogas y la gente no tomaba nota, no había, la gente era campesina, rústica, gente primitiva, aparte que no había cuadernos ni para escribir nada, la gente escuchaba. La capacidad de retención de la gente de hace 2000 años supera casi el 100% de la capacidad de retención mental de la gente de ahora. Por ejemplo, cuando yo acabe mi estudio, los que van a acordarse va a ser posiblemente pocos y solamente un 3 a 5%. El 95% de lo que hablé no se van a acordar, y eso que terminé hoy. ¿Se imagina que le preguntan a usted, ¿qué dijo el hermano César hace 5 años? Nadie va a saber. Nuestra capacidad de retención es pobrísima. No solamente pobre, casi nada. Y eso es una vergüenza. Porque hace 2000 años la gente tenía una capacidad de retención muy desarrollada. Lo tenían que tener, porque no había otra forma de recordar. Los que escuchaban, prestaban mucha atención, recibían la palabra, se les quedaba en la mente, su cerebro tenía que retener todas esas palabras, para que cuando vayan a la casa recuerden y enseñen a sus hijos. Hoy en día ya no es así. Los medios sociales de la internet han atrofiado las neuronas de la mente, del cerebro del ser humano promedio. Poquísimos son aquellos que realmente ponen un 100% de interés y pueden captar todo el mensaje. Lo que hemos oído, dice el apóstol Juan. Por tanto, debemos prestar atención. Lo que hemos oído, dice Hebreos, porque era oral. ¿Cuánto se escribió del oral? No se sabe. Solamente esto. El resto no se escribió. Lo que tenemos en los libros, en las cartas, no es todo lo que hablaron. Ellos hablaron cantidad. Lo que plasmaron aquí solamente dice lo que hemos oído. ¿Qué han oído? Muchos de ellos no escribieron eso. Por una razón principal. Eran contemporáneos.
¿Qué es contemporáneo, hermano? Yo no entiendo eso. Contemporáneo quiere decir que eran personas que vivían en el mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo lugar. Entonces, y no había necesidad de explicar. Por ejemplo, la Internet ha hecho que haya mucha gente de muchos países. Mexicanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos, etcétera, etcétera. Aunque tenemos un lenguaje común, con algunas variaciones, nos diferenciamos por nuestras regiones. Y si yo digo algo que para la mayoría no es conocido, tengo que explicarlo, porque los que me escuchan no son de mi contexto. Si fueran de mi contexto, o contemporáneos míos aquí, no tengo yo que explicar por qué ellos sabrían de lo que yo estoy hablando. ¿Me entiendes? Bueno, algo parecido sí sucedió y sucede en las cartas. Pablo no escribió para nosotros. Por eso cuando él habla, él tiene en mente la gente donde habla. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los romanos, no está pensando en Sudamérica, para nada, él no piensa en nosotros. Él está pensando en los romanos, en la iglesia en Roma en ese entonces, hace 2000 años, ni siquiera la Roma de hoy, sino de hace 2000 años. Entonces, lo que él dice, ellos ya saben lo que está hablando. Entonces, no tiene que ir en detalle, porque ellos saben lo que Pablo realmente está hablando. Por eso cuando leemos la Biblia dice, ¿y a qué se referirá? Porque no fue escrito para nosotros. Porque si hubiera escrito Pablo, bueno, esto lo van a leer en 2000 años, voy a explicar a qué me refiero, hubiera hecho eso. Pero no, Pablo escribe a un grupo de su tiempo, no para nosotros. Por ejemplo, cartas a Timoteo, son dos. ¿A quién escribe? A Timoteo. Ya no existe, eso fue hace 2000 años. Entonces, todo lo que leemos en esa carta no es para nosotros, es para Timoteo. Ahora, la pregunta es, ¿quiere decir que nada es para nosotros? No, me estoy refiriendo que si alguien escribe una carta a fulano, es para él. Se acabó. Así es. Pablo no escribe la carta a Pedro. No hay carta que dice, bueno, primera de Pedro de parte de Pablo. No. No hay cartas que Pablo escribe a otros, excepto a Timoteo, a Tito y a algunas congregaciones en Asia Menor. A Filemón también. Entonces, cuando Pablo escribe eso, Pablo escribe, pero mucho de lo que escribe no es todo lo que él enseñó. Porque fue Pablo a muchos lugares. Ellos también contienen muchas cosas de lo que Pablo habló, pero no todo lo que habló. Y cuando lo menciona Lucas, no lo dice en literalmente cada palabra por palabra, lo dice el resumen que él se acordó de lo que dijo Pablo. O sea que si Pablo habló una hora, Lucas lo pone que 3 minutos. El resto no lo vamos a saber en detalle. ¿Me entiende? Así era el tiempo antiguo. ¿O usted cree que el tiempo antiguo tenían celulares? No había nada de eso. Entonces, ¿cómo la gente recordaba? Preguntando. Oiga, ¿usted conoció al apóstol Andrés? Andrés, sí, hace 30 años que él vivió aquí, yo quiero saber. Oh, no, pero hay un viejito en la esquina que él ya tiene más de 100 años. Posiblemente lo conoció. Así era antes. ¿Me entiende? De ahí sacaban para sus cartas si quería escribir de temas pasados. Cuando dice, presten mucha atención a lo que hemos oído. Oral. Y eso es para nosotros. Ahora, eso sí es para nosotros, respondiendo a la pregunta. O sea, no es para nosotros. Bueno, esto es para nosotros. ¿Por qué es para nosotros? Porque aunque fue escrito a los hebreos, es un mensaje general para las iglesias, para los cristianos. Hoy en día se están reuniendo millones de cristianos, católicos, ortodoxos y cantidad de sectas habidas y por haber. De entre todas ellas, esa carta va para todos. Porque dice, presten atención a lo que hemos oído. Demasiada atención. Porque el que no presta atención, y aquí lo va a decir, ¿no? Son cosas que los discípulos han estado escuchando por todo el tiempo que Jesús estuvo aquí. Jesús tuvo su ministerio de 3 años. Durante esos 3 años, Él enseñó eso. Es una necesidad, dice. Esto indica que si el creyente no da importancia al evangelio en palabra y obediencia, las consecuencias pueden ser fatales. Y cuando digo fatales, fatales. Vea el siguiente versículo de lo que está hablando
el autor de Hebreos. 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿no?, o resultó ser inmutable, y toda transgresión o violación y desobediencia recibió justa retribución, y aquí dice, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Ahora, mire bien el contexto, el paralelo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿cuál palabra está hablando? Está hablando la ley. El autor de Hebreos está trasladando la mente de los que le escuchan, nosotros, al tiempo del antiguo pacto. Vamos a trasladar nosotros unos, tal vez 5.000 años atrás. En ese entonces, la ley fue dicha, dice, fue firme, o sea, quiere decir inmutable, ¿no?, por medio de los ángeles. ¿Dónde se ve eso? En Deuteronomio 33. 2 dice el Señor, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10.000 millares de santos. Esos santos son los ángeles. Con la ley de fuego en su mano derecha. Esa es una forma de figura retórica, porque en realidad no había en su mano derecha algo de fuego. Esa es una forma de decir la santidad, la veracidad de la palabra de Dios, la divinidad, el origen divino de la ley. Okay, el origen divino de la ley. Eso está en Deuteronomio 33:2. A eso se refiere cuando dice por medio de los ángeles fue dada. El autor está hablando de las consecuencias de este versículo, ¿no?, en este versículo, de violar la ley de Dios. Dios instó al pueblo de Israel a cumplir la ley de Dios y mantenerse santo ante el mundo. Sin embargo, desde el principio vemos que los israelitas fueron idólatras. ¿Me entendió? Los israelitas fueron idólatras. Y uno diría, ¿cómo es posible si ellos vieron los portentos de Dios? Correcto. Ahora, escuchen bien. Porque esto nos tiene que ayudar a nosotros a entender lo que se está hablando. Dice, versículo 2. Toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución. Por Israel fue idólatra, mal agradecido, eran contumaces, rebeldes, arrogantes, soberbios, socarrones. Gente insoportable eran los israelitas. A pesar que Dios los sacó con milagros y obras portentosas. Ellos vieron con sus propios ojos cómo Dios separó el mar. Oiga, si yo viera eso no lo hace nadie excepto Dios. ¿Usted cree que viendo todos esos milagros uno diría, bueno, esta gente entonces de primera mano, nadie se los contó? Y aún así, incrédulos y apóstatas, idólatras, mal agradecidos, malcriados, majaderos, porque así fueron. Mire lo que dice, y voy a leer aquí, cómo Dios castiga a esta gente mal agradecida. Y en base a esto es lo que el autor de Hebreos nos advierte a nosotros los cristianos, que vivimos en el nuevo pacto. Muchos creen que vivimos en la época de la gracia, Dios no castiga. Obviamente que sí. El autor mismo dice, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, Jesucristo, que es Dios. O sea, no ha cambiado. Voy a leer cómo Dios castiga a esta gente. Dice, en Números capítulo 16, dice así, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Escuche bien esto. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, habló mal
contra Moisés, el siervo de Dios, y Aarón, su hermano, diciendo, vosotros, o sea, le estaban acusando, habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Mire, mire, o sea, cara dura, majaderos. Le saca Dios de Egipto y le acusan a Moisés. Moisés no lo sacó, solamente les guió. El que lo hizo fue Dios. Sigamos. Aconteció que cuando se juntó las congregaciones contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria del Señor. Vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y el Señor habló a Moisés diciendo, mire lo que dice el Señor a Moisés, apártense de en medio de esta congregación. El Señor, apártense de en medio de esta congregación y los consumiré, o sea, los eliminaré en un momento. Esta es palabra de Dios. ¿Usted cree en la Biblia? Todos los creyentes, sea de cualquier tradición cristiana, católicos romanos, ortodoxos de la iglesia ortodoxa, y todos aquellos grupos sectarios que hay en muchos lugares, que dicen creer en la palabra, tienen que tomar en serio lo que dice aquí esta parte. Dice el Señor a Moisés, apártese en medio de la congregación, mire, porque yo los voy a consumir en un momento. Cuando Dios dijo eso, Moisés y Aarón cayeron sus rostros sobre el piso. Literalmente adoraron a Dios. Eso es la palabra. Adorar significa postrarse ante el piso. Ahí dice. Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incienso y pon en el fuego del altar. Y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación. Y haz expiación por ellos, o sea, sacrificio. Porque el furor ha salido de la presencia del Señor. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque expiación, esto es muy importante. En la expiación se agarraba a un cordero sin mancha, no mayor de 3 años, para expiar y propiciar la ira del Señor. Por eso se llama propiciación. Como Dios ya le dijo a Moisés que va a consumir al pueblo, si está enojado, Moisés le dijo, Aarón, tú eres sacerdote, porque Moisés no lo podía hacer. Haz expiación por el pueblo, porque la ira de Dios está sobre ellos. Mire, ahora, esa es muy importante, porque es la figura que Pablo usa, ¿no? Justamente en su carta a los Efesios y a los Filipenses, cuando habla de expiación. El apóstol Juan habla lo mismo también. Aplacar la ira de Dios. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Dice, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Para el tiempo que Moisés ya estaba hablando con Aarón, Dios estaba matando a los que murmuraron contra Moisés. ¿Sabiste eso? Si no, ya lo sabe, subraya. La mortandad ha comenzado en el pueblo de Israel, no ante los paganos, en el pueblo del pacto de Israel, contra aquellos que murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Porque el murmurar contra Moisés era murmurar contra Dios mismo. Y dice, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. O sea, la expiación mató a un cordero para ver si la ira de Dios se aplacara. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Mire, cesó la mortandad. ¿Qué más? Y los que murieron, mire, y los que murieron, porque cuando llegaron ya había empezado, ¿no? Fueron 14.700. Sin los muertos por la rebelión de Coré, que eran otros muertos. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. O sea, el Señor
demostró su justicia, matando, eliminando a aquellos que murmuraron contra Moisés, su siervo, y contra Aarón. Eso está en la Biblia. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice, y toda transgresión, ahí está, este es el ejemplo que está hablando ellos. Toda transgresión fue o recibió justa retribución. Lo que hizo Dios es justo, porque la paga del pecado es muerte, ¿entienden? Ahora, el autor de Hebreos, lo que pasó en el Antiguo Testamento es importante, porque aunque es historia pasada, el autor de Hebreos toma ese ejemplo y dice en el versículo 3, si eso sucedió en ese tiempo, y Jehová los mató a más de 14,000, ¿cómo escaparemos nosotros hoy? Porque está hablando de ese tiempo, nuevo pacto, si descuidamos una salvación tan grande. Ahora, yo quiero que usted reflexione, porque ya sea usted que sea católico, romano, ortodoxo o cualquier otro grupo, si usted cree en el Señor, el autor de Hebreos está diciendo, ¿cómo escapará usted si descuida su salvación? Poniendo como ejemplo lo que leí. Dios mató a más de 14,000 porque murmuraron contra Moisés. Y eso es serio. ¿Entiendes? Esto no es algo que tomarlo solamente como algo del pasado. Si usted es cristiano y se llama, subraya esa parte. Está donde Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande? Dios castigó la rebeldía de los israelitas en el antiguo pacto. Así también Dios castigará, pero es el paralelo, a aquellos que descuidan su salvación. Y no es cualquier salvación. Es una salvación tan grande. No es cualquier salvación. La salvación de Dios es grande. ¿Por qué? Porque en ese entonces habían grupos que hablaban de salvación. El autor de Hebreos dice, esa salvación es grande. Porque es una salvación en Jesucristo. Y dice que tenemos por fe en Él. Por la fe en Jesucristo alcanzamos la justificación, la salvación. Y dice, de tal magnitud, que si la descuidamos, Dios no dudará en retribuirnos con castigo justo como lo hizo con Israel. Y aún más, pues este evangelio y salvación es muchísimo superior al pacto de Moisés. ¿Por qué es superior? Porque en ese entonces lo que aplacó la ira de Dios fue un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Se derramó sangre de un cordero. La sangre de Cristo habla más que la sangre de machos cabríos y de carneros, ovejas. Por lo tanto, es una sangre preciosa. El que pisotear la sangre de nuestro Señor, Dios no lo tomará por inocente. ¿Se dan cuenta por qué esa enseñanza de que, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora no? Es falsa. Hebreos nos dice que así como Dios destruyó a los israelitas rebeldes, Dios va a destruir a aquellos que hoy en este nuevo pacto son rebeldes. Eso es así. Ahí lo dice. Vamos a volver a leer. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? A ver, dígame, ¿cómo va a escapar? No hay forma. Y dice así. El paralelo es evidente. En el primer pacto antiguo, Dios castigaba con muerte física, aquellos que eran o estaban o habían hecho desobediencia al Señor. En este nuevo pacto, Dios castiga con muerte espiritual, separación de Dios.
a los que son rebeldes. Hay un ejemplo en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto ya, el Pacto de Gracia, que está registrado en la Biblia, en donde Dios manda juicio. Es tremendo esto. Lo voy a leer. Hechos capítulo 5 dice: había un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Vendió una propiedad. Se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y lo trajeron la otra parte. La puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Esto es fulminante, hermano. Esto es fulminante. Esto es ya en el Nuevo Pacto. El apóstol Pedro le dijo a Ananías: Satanás llenó tu corazón de mentiras, porque tú has querido mentir al Espíritu Santo. Esto es tremendo. Y dice: para que tú te quedes con parte del precio del terreno. Mientras este estaba sin venderse, ¿no te pertenecía acaso todo el dinero? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder todo el dinero? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Por qué, Ananías? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Tú no has mentido a los hombres. A mí no. Tú has mentido a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. Y la gente se llenó de temor por lo que supieron. Esto es increíble. Esto es exactamente una prueba de que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Los jóvenes se levantaron, lo cubrieron y lo sacaron y le dieron sepultura. Después de un lapso de tiempo, un buen tiempo, como 3 horas o algo, entró su mujer. Y no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Pero le preguntó: dime. Le dijo a Zafira: ¿vendiste el terreno en esta cantidad? Ella dijo: sí. Ese fue el precio, efectivamente que sí. Sí, lo vendimos. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué ustedes se pusieron de acuerdo para poner a prueba o tentar al Espíritu del Señor? Yo creo que la mujer se quedó pálida y fría. Dijo: ¿de qué está hablando? Sí, yo creo que se le bajó la presión y se quedó totalmente pálida. No tenía palabras. Porque decía: le dijo mi esposo, ¿qué pasa? Mira. ¿Ves ahí? ¿Lo miras? Sí. Son los pies de los que sepultaron a tu marido. Están a la puerta. No entiendo. No tienes que entender nada. A ti también te van a sacar de aquí. Al instante, cuando Pedro habló, cayó y murió. Entraron otra de los mismos jóvenes. No sé si eran de la funeraria de Palestina, pero ellos eran los que estaban encargados. La vieron muerta y la sacaron y también le sepultaron junto a su marido según la costumbre. Este es un ejemplo claro de lo que dice Hebreos. Porque el autor está haciendo un paralelo entre el castigo de Dios en el Antiguo Pacto de los israelitas y cómo en el Nuevo Pacto, si descuidamos el Evangelio, va a ser lo mismo. Sí, en la misma Biblia lo está diciendo. Vuelvo a leer. La muerte en este caso fue espiritual, pero también murieron físicamente. La palabra que se traduce como descuido viene del griego ameleo, y que significa, en el griego, negligente.
sea, la pregunta es usted negligente con su fe. Y dice también despreciar algo que vale. No solamente es desprecio, sino despreciar algo. Supongamos que esto sea un diamante. La palabra que se utiliza en el capítulo 2, perdón, en el 3, cuando dice descuidar, es despreciar. Otra forma de decir es, ¿cómo vamos a escapar si despreciamos un tesoro tan grande? O sea, la agarra, este es diamante, no entiende, lo tira. Oiga, ¿quién va a tirar un diamante? Es una piedra preciosa. Bueno, lo descuidó. El que es negligente, ¿cómo va a ser negligente en una salvación tan grande? ¿Cómo va a desvalorar algo que tiene mucho valor? Es imposible. ¿Cómo va a decir que la salvación es algo insignificante? En este caso, se está diciendo que la salvación, el Evangelio de Cristo es insignificante, que su sacrificio en la sangre, en la cruz, su derramamiento de sangre no sirve. Esto es muy, pero muy serio. No hay otra alternativa. O prestamos atención a nuestra salvación, o seremos castigados severamente por Dios. Y no lo tome algo simplemente superfluo. Dios es prioridad en nuestras vidas. Cuando el hombre rico le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Ven. Sí, nomás una preguntita, Señor, antes que vaya contigo. Sí, dime. Yo te contesto. ¿Qué debo hacer para ir contigo para ser salvo? Oh, fácil. Oh, ¿cuál es, Señor? Dime. Ya estoy listo. Aquí está mi maleta. Ya voy contigo. Sí. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Cómo? Vende todo lo que tienes. O sea, mis propiedades. Y se los das a los pobres. Luego de eso, ven y me sigues. Tengo propiedades. Tengo ovejas, camellos. Vender todo. Se fue triste. Se fue triste. Luego viene el otro, ¿no? Señorita, ¿puedo seguir? Sí. Vete. Pero, Señor, nomás, ¿sabes qué? Sí, ya estoy listo, pero nomás déjame enterrar a mis muertos. Y decir, ¿qué? Sí, voy, lo entierro y me vengo, pero al tiro rápido. ¿Sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús ahí? Que las cosas mundanas no toman prioridad con el Señor. Jesús va a ver a Lázaro. Y sale Marta corriendo. Señor, gracias por haber venido. Yo sabía que tú vienes porque tú has amado a Lázaro. Sí, pero Señor, una cosita antes que entres a la casa. ¿Qué pasa, Marta? María no me está ayudando. ¿Cómo? Sí, María, mi hermana. ¿Le puedes decir que me ayude, que se ponga las pilas, algo? Marta, ansiosa y afanada estás. Solo una cosa te hace falta. María hizo lo necesario. Y lo más importante. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí? No estaba en contra de ayudar o sus propiedades. No, él no era antipropiedad ni tampoco, se murió, pues que a ver qué pasa. No. Simplemente está poniendo prioridad. Dentro de las prioridades del cristiano, de entre todas las cosas, sea la circunstancia que sea. Y cuando digo sea la circunstancia que sea, me refiero a sea la circunstancia que sea. No existe cual decir, bueno, esta vez ya no porque
Hoy día no tengo tiempo, después lo voy a hacer. Eso no existe, nunca existió, no existe ahora y no va a existir. Y como prueba, aquí está. Cuando alguien tiene que comer, no dice, hoy no tengo tiempo para comer, estoy tan ocupado que no hoy día, todo el día no voy a comer. Eso nunca dice nadie. Pero sin embargo, come. ¿No? O no tuve tiempo. Sí, pero cuando comes no dices eso. Te haces el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro de las prioridades, una forma, esa es para uno, no para que uno muestre a los demás, sino para uno mismo, es demostrar a uno mismo a Dios. Señor, yo te doy prioridad sobre todo lo que yo estoy, sea que esté en mi condición que sea, no importa. Sin excepción, y cuando es sin excepción, sin excepción. Una vez conversando, y para ponerse un ejemplo, el ejemplo no sea tan adecuado, pero enfatiza un elemento importante. Cuando trabajaba yo, porque yo trabajé entrenando caninos, entrenando perros, a un amigo se quedó sin trabajo. Y el otro le dice, ¿qué pasa? Oh, que no tengo trabajo. Y estaba triste. Y ahora, ¿cómo va a ser? Bueno, te vamos a ayudar a encontrar trabajo. Pero alguien por ahí le dijo, oye, ¿sí tienes perros? Sí, sí tengo perros. Cuando tú vas a tu casa, ¿cómo te saludan los perros? Bueno, mis perros mueven la colita, están felices, saltan, porque me ven. Exacto. Dime, ¿alguna vez que fuiste a tu casa en este momento que estás sin trabajo, tus perros se han puesto tristes, te miraron de lejos, como diciendo, y ahora este no me va a comprar comida? No, para nada. ¿Alguna vez tus perros te han dicho, cómprame un collar bien caro de calidad de marca? No. ¿Alguna vez tus perros te han dicho, dame una buena comida de marca del mercado? No. Ellos comen lo que les doy y no les importa si les pongo aquí algo, ellos igual me quieren. Exacto. El perro te ama fielmente, ya sea que le des comida barata o no, ya sea que le pongas un collar de cualquier cosa o caro. Es más, ya sea que tengas o no trabajo, el perro te va a amar siempre. Ahora, no quiero decir que somos perros, pero ese es ese ejemplo que nos da a entender lo que quiero decir. No importa la condición y la circunstancia que estamos pasando, no importa. Uno tenemos que tener siempre poner en prioridad al Señor. No es que, bueno, ahora sí me siento bien, vamos a alabar a Dios. Me siento tan mal que no siento ganas. Entonces no existe. Eso no existe, porque por eso Dios castigó a Israel. Mató a más de 14,000. Porque cuando estaban felices decían, Moisés y Aarón, qué bueno, todo tenemos aquí, mira lo que tenemos. Y cuando les iban mal decían, oye, ustedes son buenos para nada. ¿Cómo se te ocurre sacarnos de Egipto? Es más, vamos otra vez de Egipto. Dios los castigó, los eliminó. Caso del Nuevo Testamento. Entonces, esta salvación, dice el versículo que sigue, 4, ¿no? O el 3, dice, fue anunciada por medio del Señor. La palabra Señor se refiere a Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo en forma humana y el ángel se presentó a la Santísima Virgen María y le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Él es el Señor. Él enseñó por durante 3 años. Y los que lo oyeron, dice, juntamente con ellos, con los que le oyeron, eran los discípulos que después son apóstoles. Porque cuando estaban con Jesús eran discípulos. Pero cuando Jesús sube, Dios los envía, o sea, los hace apóstoles. ¿Entienden? Entonces, ya siendo apóstoles, cuando estaban con Jesús como sus discípulos, ¿no? Ellos escucharon todo el mensaje del Evangelio. Cuando Jesús asciende a los cielos, se sienta a las diestra de Dios Padre, el libro de los Hechos nos dice que Pedro, Pablo, predicaban el Evangelio con señales y prodigios portentosos. Ahí está. Primeramente por medio del Señor, confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos
por señales como por prodigio. O sea, los milagros de los apóstoles cuando predicaban el Evangelio. Y por diversos milagros y por don del Espíritu Santo, el derramamiento del don en Jerusalén a los judíos y luego con los gentiles. Y dice, según su propia voluntad. Entonces, con eso quiero terminar. La salvación que tenemos en Jesucristo es el Evangelio mismo de Jesús. Un Evangelio que es prácticamente la gloria de Dios mismo, el mensaje que no podemos descuidar. Usted mismo, mírese al espejo y veas. Porque el castigo del Antiguo Testamento, sí, ahora, es lo que dice ahí, en forma espiritual. ¿Cuántos dentro del nuevo pacto son creyentes? Solo Dios lo sabe. No todo porque uno está en el nuevo pacto es salvo, eso es otra cosa muy importante. Sino los elegidos de ese pacto. ¿Sabía usted eso? O sea, de los millones que hoy en día se reúnen ahorita, no todos la van a hacer. Eso es así. Ese es un hecho. Parábola del trigo y la cizaña. Crecen juntos. El ejemplo de Juan, primera carta. Salieron de ellos, se daban la mano, un beso santo, oraban, leían las escrituras, cantaban, pero no todos eran de ellos. Así que, no porque invocan el nombre del Señor, le dijeron a Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, invocamos tu nombre para echar fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Ah? Sí, que en tu nombre, así como tú dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios, lo hicimos, tal exacto como tú lo hiciste. Lo hicimos, seguimos al pie de la letra. Qué raro. Yo no los conozco a ustedes. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dice? Yo no los conozco a ustedes y apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Se imagina eso? Esa es una prueba, una evidencia de las mismas escrituras. Hay más. En donde muchos no estarán en el reino de Dios. Por lo tanto, no descuida la salvación tan grande que le fue anunciada a usted. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu palabra llegue al corazón. Que los que escuchan este mensaje realmente, Señor, despierten y tomen muy en serio su fe. Así oro en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que este día, que la gracia de Dios esté con ustedes desde el principio a fin, hermanos. Háganse un tiempo, lean las Escrituras en el nombre de Jesús. Amén.